Buenas noches, mi nombre es Elisay Terán, estudiante de la Cátedra de Investigación de las Ciencias Sociales de la Maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro. Les voy a hablar acerca del método fenomenológico como un método de investigación aplicable en las ciencias sociales. Podemos decirle que el método fenomenológico surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, es decir, los fenómenos. Los primeros pensadores trataron de definir si era un método o una filosofía, dado que lejos de ser una secuencia de pasos, es un nuevo paradigma que observa y explica la ciencia para conocerla exactamente, y de esta manera encontrarle una explicación o la verdad a los fenómenos. Fue iniciada por el filósofo Lambert al investigar sobre el tema de las apariencias. En la modernidad surge en el siglo XX en Alemania con Husserl, siendo este su mayor representante y cuya influencia se mantiene hasta nuestros días. Este pensador definía la fenomenología como el método que permite describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. Otras definiciones acerca de la fenomenología nos dicen que es una parte o ciencia de la filosofía que analiza y estudia los fenómenos lanzados a la conciencia, es decir, a la esencia de las cosas mismas. Dicho de otro modo, la fenomenología es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos o fenómenos y la psiquis o la conciencia. Otra definición nos dice que la fenomenología es una ciencia de objetos ideales, por tanto, a priori y universal, porque es ciencia de las vivencias. En resumen, podemos decir que la fenomenología es la doctrina filosófica que estudia lo que aparece, es decir, los fenómenos. Algunas características de este método lo identifica como un método descriptivo, reflexivo y de exigente rigor científico. La fenomenología aspira al conocimiento estricto de los fenómenos. El lema de este movimiento es plegarse a las cosas mismas, ser fiel a lo que realmente se experimenta, y tiene como clave la intuición como instrumento de conocimiento. La fenomenología tampoco limita la intuición al mundo perceptual, sino que acepta varias formas de darse las cosas, varias formas de intuición. Cada objetividad se muestra de distinto modo a la conciencia en función de su propio ser o esencia. Las cosas físicas se hacen presentes a nuestra conciencia de otro modo que los objetos matemáticos, las leyes lógicas, los valores estéticos. También son enunciados que son válidos en un tiempo y en un espacio físico determinado. Algunas etapas, las etapas del método fenomenológico o los pasos que se deben seguir para realizar este estudio de tipo cualitativo. Tenemos la etapa descriptiva, la estructural y la de discusión. Dentro de la etapa descriptiva contamos con tres fases que serían la elección del tema, la elección de la técnica o procedimiento, la aplicación de esa técnica o ese procedimiento seleccionado y la elaboración de la descripción protocolar. Vamos a hablar entonces de la primera fase, que es la elección de la técnica o procedimiento a utilizar. Dentro de esta elección de la técnica tenemos la observación directa o participativa, que consiste en tomar las notas recogiendo los datos, pero siempre tratando de no alterarlos con la presencia del investigador. Otra de las técnicas es la entrevista coloquial, la cual se debe estructurar en partes esenciales para obtener la máxima participación de los entrevistados y así lograr la mayor profundidad de lo vivido por el sujeto. Otra de las técnicas es el cuestionario o la encuesta, la cual debe ser parcialmente estructurados, abiertos y flexibles, de tal manera que se adapte a la singularidad de cada objeto en particular. Y por último, tenemos el autorreportaje, que se lleva a cabo a partir de una guía que señala las áreas o preguntas fundamentales a ser tratadas. Como segunda etapa o fase dentro de la etapa descriptiva, tenemos la aplicación de la técnica o de ese procedimiento seleccionado anteriormente. En esta fase vemos lo que generalmente esperamos ver,
Los datos son casi siempre para una u otra hipótesis. Nunca observamos todo lo que se podría haber observado. La observación es simple, selectiva y siempre hay una correlación funcional entre la teoría y los datos. Es decir, que las teorías influyen en la determinación de los datos y estos a su vez influyen en el establecimiento de dichas teorías. En la última fase, dentro de la etapa descriptiva, tenemos la elaboración de la descripción protocolar. Acá se refleja el fenómeno en la realidad como se presentó. Debe ser lo más completa posible y que no omita nada que pudiera tener relevancia para el estudio. No debe contener elementos proyectados por el observador, ideas suyas, teorías consagradas, etc. Debe recoger el fenómeno descrito en su contexto natural, en su situación particular y el mundo propio que se presenta. Y la descripción efectuada debe aparecer como una verdadera ingenuidad disciplinada. La siguiente etapa del método fenomenológico es la etapa estructural. En esta etapa el trabajo central es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos y se da a través de una serie de pasos entrelazados entre ellos. El primer paso consiste en la lectura general de las descripciones de cada protocolo. El segundo en la delimitación de las unidades temáticas. El tercero en la determinación del tema central que domina cada unidad temática. El cuarto paso, la expresión del tema central en lenguaje científico. El quinto paso consiste en integrar todos los temas centrales en una unidad descriptiva. El sexto paso, integrar todas las estructuras particulares en una estructura general. Y el séptimo y último paso consiste en la entrevista final con los sujetos de estudio. Por último, tenemos la etapa de discusión de los resultados. En esta etapa se intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos, completarlos y tratar de entender un poquito mejor las posibles diferencias o similitudes. De esta manera es posible llegar a una mayor integración y a un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada. En resumen, podemos decir que la fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía para entender o tratar de entender el verdadero sentido de los fenómenos o las cosas, pero con una secuencia de ideas y pasos que le dan la riguridad científica. Muchas gracias por su atención.